En la fiesta, la amante gritó: «Tú no perteneces a esta familia», hasta que apareció mi suegro y lo que dijo la hizo arrepentirse. Me llamo Fernanda Castillo, tengo 35 años, soy chef ejecutiva y propietaria de 3 restaurantes en Puebla. No nací con esta vida, la construí ladrillo por ladrillo, quemadura por quemadura. Empecé a los 18 años lavando platos en una cocina infecta del centro, donde el olor a grasa rancia se impregnaba en la ropa y en el alma. Trabajé 16 horas diarias durante 5 años, estudiando técnicas francesas en libros prestados de la biblioteca municipal, probando recetas con los ingredientes más baratos que podía comprar. Cada cicatriz en mis manos cuenta una historia de dedicación. La marca en el pulgar derecho fue cuando aprendí a cortar cebollas en Juliana a los 20 años. La quemadura en el antebrazo fue el día que dominé el punto exacto del caramelo. No son solo marcas, son medallas de una guerra que libré contra la mediocridad culinaria. Mis 3 restaurantes reflejan ese trayecto. El Corazón Poblano en el centro histórico ofrece comida tradicional con toques de autor. El Fusión del Sur en la zona rosa ofrece cocina internacional con alma mexicana. El Mesa de Autor es mi orgullo, alta gastronomía experimental que atrae clientes de toda la República. Cada plato servido lleva mi firma, mi sudor, mi alma. Roberto entró en mi vida hace 12 años, cuando apenas comenzaba a cosechar los frutos del trabajo arduo. Trabajaba como asistente de eventos en una empresa pequeña, pero tenía grandes ambiciones y una sonrisa que derretía cualquier resistencia. Alto, moreno, siempre impecablemente vestido a pesar de ganar poco. Tenía ese encanto natural de los poblanos, sabía conversar, contar historias, hacer que una mujer se sintiera especial. Lo que me conquistó no fue solo su apariencia. Roberto mostraba un interés genuino por mis sueños gastronómicos. Participaba en las degustaciones de los platos que yo creaba, ofrecía sugerencias inteligentes, me ayudaba a pensar en estrategias de crecimiento. Parecía entender que mi pasión por la cocina no era solo trabajo, era vocación, arte, vida. Nos casamos en una ceremonia sencilla pero elegante en la iglesia de Santo Domingo. Yo llevaba el vestido de mi abuela, reformado por una costurera local. Roberto lloró durante los votos, lágrimas que parecían sinceras en ese momento. Prometió apoyar mis sueños, construir un futuro juntos, ser el compañero que yo merecía después de tanto esfuerzo en soledad. Nuestra casa colonial en el barrio histórico fue nuestro primer proyecto conjunto. Roberto supervisó la remodelación mientras yo diseñaba la cocina de mis sueños, encimeras de mármol, hornos profesionales, bodega climatizada. Cada detalle planeado para ser funcional y bello. Los fines de semana los dedicábamos a elegir azulejos, discutir la posición de las ventanas, plantar jacarandas en el jardín interior. Cuando nacieron los gemelos, María José y Diego, nuestra vida parecía un cuento de hadas poblano. Roberto era un padre dedicado, cambiaba pañales, se levantaba de madrugada, llevaba a los niños al parque mientras yo trabajaba. Construimos una rutina armoniosa, yo me levantaba a las 5 para supervisar los restaurantes, él salía a las 6 rumbo al hotel donde había conseguido trabajo como coordinador de eventos. Durante años, nuestra dinámica funcionó perfectamente. Roberto creció profesionalmente, llegó a ser gerente de eventos del hotel más prestigioso de la ciudad. Yo expandía mi imperio gastronómico, ganaba premios, aparecía en revistas especializadas. Éramos la pareja dorada de Puebla, él encantador y exitoso, yo talentosa y decidida. Las ausencias de Roberto aumentaron gradualmente. Primero fueron eventos puntuales, bodas de fin de semana, fiestas corporativas que se alargaban hasta la madrugada. Natural para alguien que trabaja en hospitalidad. Yo lo entendía perfectamente, pues también vivía inmersa en el mundo de los restaurantes, igualmente exigente y absorbente. Pero Roberto empezó a demostrar conocimientos culinarios que me intrigaban. Comentaba sobre técnicas de emulsificación que yo nunca le había explicado. Conocía proveedores específicos que solo yo utilizaba. Mencionaba tendencias gastronómicas que solo los chefs seguían. Cuando le preguntaba, decía que estaba estudiando para atender mejor a clientes interesados en servicios gastronómicos diferenciados. La primera señal real de alarma llegó hace 8 meses. Roberto llegó a casa con una mancha de salsa roja en la corbata, no cualquier salsa, sino precisamente la salsa de jitomate con chipotle que yo había creado y registrado como receta de autor. Cuando pregunté, dijo que un cliente había derramado bebida sobre él durante un evento.
Extraño, porque mi salsa tiene una textura específica, un color inconfundible. Semanas después, noté que mi reserva de especias en casa disminuía misteriosamente. Pimienta gorda de Tabasco, chocolate de Oaxaca, sal de gusano, ingredientes caros que compraba para experimentos en casa. Roberto explicó que estaba preparando sorpresas culinarias para mí los fines de semana que pasaba fuera. Romántico, pensé en ese momento. La intuición femenina comenzó a susurrarme advertencias más insistentes. Roberto se duchaba excesivamente al llegar del trabajo. Se cambiaba de ropa de inmediato, se lavaba las manos de forma obsesiva. Su teléfono, antes siempre visible en la mesa de la cocina, ahora lo llevaba hasta el baño. Pequeños detalles que, aislados, no significaban nada. La gota que colmó el vaso llegó una mañana de martes, cuando encontré una factura olvidada en el bolsillo del pantalón que Roberto me pidió llevar a la lavandería. Era de un proveedor de vinos caros, el mismo que yo usaba en mis restaurantes. La compra era de 6 botellas de un Malbec argentino específico que solo servía en mesa de autor. A Roberto le disgustaba el vino tinto, siempre prefirió la cerveza. Lo confronté durante la cena, mostrando la factura. Su reacción fue demasiado defensiva como para ser inocente. Explicó que estaba organizando una degustación especial en el hotel, que necesitaba conocer vinos de calidad para impresionar a clientes exigentes. Tenía sentido, pero algo en su tono de voz, en la forma en que evitó mi mirada, encendió alarmas que ya no podía ignorar. Esa noche fingí dormir y observé cómo Roberto enviaba mensajes por el celular hasta tarde. La luz de la pantalla iluminaba su rostro concentrado, casi sonriente. No eran mensajes de trabajo, tenían algo de íntimo, personal. Cuando le pregunté a la mañana siguiente, dijo que estaba coordinando detalles de un evento importante para el fin de semana. Fue entonces cuando decidí investigar discretamente. No por desconfianza infundada, sino porque mi intuición de mujer, la misma que me alertaba cuando una salsa iba a salir mal, gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. Empecé a prestar atención a los detalles que antes ignoraba, horarios inconsistentes, explicaciones demasiado elaboradas, cambios sutiles en el comportamiento. Durante las 2 semanas siguientes, recopilé inconsistencias. Roberto mencionaba eventos en fechas que no coincidían con el calendario oficial del hotel. Llegaba con olores distintos, no a cigarro ni a alcohol, sino a especias, a cocina. A veces su ropa tenía cabellos rubios, cuando tanto él como yo somos morenos. La verdad no se reveló de manera dramática, como en las películas. Se construyó día tras día, evidencia tras evidencia, como armar un rompecabezas complejo. Cada pieza pequeña parecía insignificante, pero juntas formaban una imagen que aún no quería aceptar del todo. La confirmación de mis sospechas llegó de forma casi anticlimática. Estaba probando una nueva versión de mi mole poblano cuando Doña Esperanza entró al restaurante. Cliente desde hace años, siempre elogiaba mis platillos con entusiasmo genuino. Pero esta vez, sus palabras traían una información para la que no estaba preparada. Fernanda, tengo que felicitarte por el éxito de los eventos gastronómicos que estás haciendo con Roberto, dijo, acomodando su bolso en la barra. La fiesta de los Mendoza fue espectacular. Tus recetas quedaron perfectas en manos de la joven chef que contrataron. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Qué fiesta, Doña Esperanza? La del sábado pasado, querida. Roberto estaba coordinando y esa chica rubia, Melissa, creo, preparó algunos de tus platillos. Dijo que ustedes son socias, que trabajan juntas desarrollando menús especiales. El mundo no se desmoronó en ese momento. En cambio, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron con una claridad dolorosa. Melissa. Cabello rubio. Sábado pasado, cuando Roberto dijo que estaba en un evento corporativo hasta tarde. Las explicaciones sobre sus conocimientos culinarios, las especias que desaparecían, el vino caro. ¿Conoce bien a esa Melissa? Pregunté, fingiendo interés casual. Melissa Herrera. Promotora de eventos joven, muy ambiciosa. Trabaja desde hace años con Roberto organizando fiestas para la élite poblana. Siempre se presenta como chef, pero todos sabemos que el talento culinario viene de ti, Fernanda. Después de que Esperanza se fue, me quedé sola en la cocina procesando la información. No sentí rabia inmediata, sentí un vacío extraño, como cuando se pierde el gusto durante una gripe.
3 años. Roberto llevaba 3 años engañándome, y peor aún, usando mi trabajo, mi reputación, mis recetas para impresionar a otra mujer. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, lo observé con otros ojos. Cada gesto parecía calculado, cada explicación sonaba ensayada. Habló del evento corporativo agotador, pero evitó detalles específicos, como siempre hacía al mentir. Me di cuenta de que me había acostumbrado a esas omisiones con el tiempo. Las semanas siguientes viví en una especie de limbo emocional. Me levantaba de madrugada, iba a trabajar, regresaba a casa, cenaba con la familia, todo en automático, como si estuviera actuando el papel de la esposa feliz. Por fuera, mantenía la normalidad. Por dentro, cuestionaba cada momento de los últimos 3 años. La investigación que siguió fue metódica, casi clínica. Empecé por mis proveedores. Carlos Mendoza, quien me vendía especias de Oaxaca, confirmó con incomodidad que Roberto había comprado los mismos condimentos varias veces. Pensé que era para sus restaurantes, murmuró, evitando mi mirada. Ana Lucía, proveedora de chocolate artesanal, reveló información aún más perturbadora. Roberto no solo compraba mis ingredientes especiales, llevaba recetas escritas, con instrucciones detalladas sobre técnicas que solo yo conocía. Él decía que usted estaba expandiendo el negocio, explicó. Cada revelación era una pequeña puñalada. No era solo infidelidad conyugal, era robo intelectual, una violación de mi identidad profesional. Roberto estaba vendiendo mi alma culinaria para conquistar a una mujer más joven. El momento más doloroso llegó cuando descubrí que Melissa se presentaba como chef Melissa Castillo en eventos sociales. Mi apellido, que me tomó años hacer respetar en el ámbito gastronómico. Una extraña estaba usando mi identidad para brillar en fiestas que yo debería estar organizando. Durante 2 meses guardé ese descubrimiento en secreto. No confronté a Roberto de inmediato porque necesitaba entender la magnitud completa de la traición. También porque una parte de mí aún esperaba estar equivocada, aún quería creer que había una explicación inocente para todo. Las noches se volvieron tortuosas. Me acostaba al lado del hombre que había amado durante 12 años, sabiendo que él estaba viviendo una doble vida elaborada. Lo observaba dormir y me preguntaba cuántas veces había planeado encuentros con ella mientras fingía interés en mis recetas. Cada te amo sonaba falso a mis oídos, ahora entrenados para detectar mentiras. El conflicto interno era devastador. Parte de mí quería confrontarlo de inmediato, gritar, romper platos, echar a ese extraño de mi casa. Otra parte temía la confirmación definitiva, mientras no habláramos de ello, podía seguir fingiendo que nuestra vida familiar seguía intacta. Empecé a cuestionar mi propia cordura. Tal vez estaba siendo paranoica, viendo traición donde solo había coincidencias. Tal vez Roberto realmente estaba ampliando sus conocimientos culinarios por trabajo. Tal vez Melissa era solo una colega profesional malinterpretada por chismes sociales. Pero las evidencias seguían acumulándose. Roberto empezó a cuidar más su celular, siempre boca abajo, siempre con contraseña. Sus explicaciones sobre eventos se volvieron más elaboradas, llenas de detalles innecesarios, una señal clásica de quien miente. Comenzó a elogiar mis platillos de manera exagerada, como si intentara compensar la culpa con halagos. La gota que colmó el vaso llegó una tarde cuando encontré una receta manuscrita con la letra de Roberto, mi receta secreta de mole con chocolate belga. Estaba escrita en papel membretado del hotel, con anotaciones sobre presentación especial para evento premium. En el pie de página, una nota que me heló la sangre: a Melissa le encantará esta versión. En ese momento, sentada en la cocina de nuestra casa, sosteniendo una receta que representaba años de experimentación y perfeccionamiento, finalmente permití que la rabia se apoderara de mí. No era solo traición, era robo. Roberto estaba literalmente robando mi identidad profesional para impresionar a otra mujer. La transformación psicológica fue gradual pero definitiva. La Fernanda ingenua que creía en explicaciones convenientes murió ese día. En su lugar nació una estratega decidida a recuperar todo lo que le había sido robado: dignidad, reputación, identidad. Pero no sería una venganza impulsiva. Como chef experimentada, sabía que los mejores resultados exigen una planificación cuidadosa. Durante las semanas siguientes, seguí fingiendo normalidad mientras elaboraba un plan meticuloso para exponer la farsa en la que se había convertido mi vida.
Roberto notó cambios sutiles en mi comportamiento, estaba más callada, menos cariñosa, más observadora. Cuando preguntaba si algo andaba mal, respondía que solo estaba cansada del trabajo. Él aceptaba la explicación con facilidad, quizás incluso con alivio por no tener que responder preguntas sobre sus propias actividades. El dolor de la traición era constante, como una quemadura que nunca cicatriza por completo. Pero aprendí a usar ese dolor como combustible para lo que vendría. Roberto había subestimado a la mujer con la que se casó. Conocía a la chef dedicada, a la madre cariñosa, a la esposa comprensiva. Estaba a punto de conocer a la estratega implacable. Durante 3 meses, documenté todo en silencio. Fotografié recetas encontradas entre sus cosas. Grabé conversaciones con proveedores que confirmaban compras no autorizadas. Anoté fechas y horarios de inconsistencias en sus historias. Estaba construyendo un expediente completo de la traición. El momento de la venganza se acercaba, pero sería ejecutada con la misma precisión que aplico a mis platos más complejos. Roberto había convertido nuestra vida en una mentira elaborada. Era hora de mostrarle las consecuencias de meterse con una mujer que convirtió su pasión por la perfección en una profesión. La venganza comenzó 6 meses después de descubrir la traición. No fue impulso, fue estrategia fría, ejecutada con la misma precisión que uso para sazonar un mole perfecto. Primero, consulté a un abogado especializado en propiedad intelectual. Mis recetas originales estaban registradas desde hace años, una precaución profesional que ahora se convertía en mi arma más poderosa. Señora Fernanda, el caso es sólido, confirmó el doctor Martínez después de analizar mi documentación. Uso no autorizado de recetas registradas, violación de marca personal, apropiación de identidad profesional. Pero procesos así toman de 6 meses a 2 años para resolverse. 2 años. La paciencia sería mi aliada, no mi enemiga. El segundo paso fue cortar sistemáticamente el acceso de Roberto a mis recursos. Llamé a todos los proveedores, informando sobre el uso no autorizado de mis contratos. Carlos Mendoza pareció aliviado. Señora Fernanda, me sentía mal vendiendo sus condimentos especiales sin su autorización directa. El cambio fue gradual pero efectivo. En 3 semanas, Roberto perdió el acceso a los ingredientes premium que usaba para impresionar a Melissa. Intentó comprarlos directamente, pero los precios eran 300% más altos sin mis contratos de exclusividad. A través de mi red profesional, difundí discretamente la información sobre el uso fraudulento de mis recetas. En el mundo gastronómico poblano, la reputación vale más que el dinero. En 2 meses, Melissa comenzó a ser cuestionada sobre la originalidad de sus platos en todos los eventos que organizaba. La fiesta de 15 años de mi ahijada Sofía sería el escenario perfecto para el enfrentamiento final. Roberto y Melissa estarían presentes, ella como chef responsable, yo como madrina. Planeé cada detalle como si fuera un banquete para 300 invitados. Durante la fiesta, me acerqué a la mesa donde Melissa exhibía sus creaciones. Reconocí cada plato, mi mole poblano especial, mi técnica de presentación con flores comestibles, hasta mi firma visual en los canapés. Era como ver a mis hijos criados por otra madre. ¡Qué platos tan interesantes!, comenté con calma. Especialmente este mole. La combinación de chocolate con chile chipotle es muy específica. Melissa sonrió orgullosa. Es una receta que desarrollé especialmente para eventos exclusivos. Lleva meses perfeccionar técnicas así. Me lo imagino, respondí manteniendo un tono neutral. Yo misma tardé 2 años en perfeccionar esta receta en particular. Su expresión cambió sutilmente, pero antes de que pudiera responder, me agarró del brazo con una fuerza innecesaria. Tú no perteneces a esta familia. El silencio que siguió fue incómodo para todos los presentes. Melissa se había expuesto como amante frente a la élite poblana, revelando el escándalo públicamente. Mi suegro, don Emilio, apareció detrás de ella con una frialdad que cortaba el aire. Quien no pertenece aquí es usted, señorita, dijo con autoridad patriarcal. Esta es Fernanda, mi nuera desde hace 12 años. La humillación en el rostro de Melissa fue instantánea. Había destruido su propia reputación en un momento de descontrol emocional. Aproveché el momento para hacer mi anuncio. Ofrecería una degustación especial en mi restaurante principal la semana siguiente, presentando la evolución de mis recetas originales para profesionales del sector gastronómico.
durante la degustación, proyecté la documentación completa de mis recetas registradas. Cada plato que Melissa utilizaba aparecía en pantalla con fecha de creación, proceso de desarrollo, incluso videos míos preparando las recetas años antes de que conociera a Roberto. No fue un espectáculo emocional, fue una presentación técnica, fría e irrefutable. El impacto fue devastador, pero las consecuencias llegaron gradualmente, como lo había previsto. Melissa perdió contratos importantes en los meses siguientes. Los procesos legales que inicié avanzaban lentamente en el sistema judicial mexicano, pero la presión social fue inmediata y efectiva. Una semana después del escándalo, Roberto fue llamado por la dirección del hotel. No fue despedido de inmediato. El mundo corporativo mexicano no funciona así. En cambio, fue reubicado en una función administrativa sin contacto con clientes, con un salario 40% menor. Humillación profesional más efectiva que un despido directo. Nuestro divorcio se tramitó durante 8 meses. Roberto intentó negociar participación en los restaurantes, alegando haber contribuido al crecimiento del negocio. Mi abogado presentó las pruebas de robo intelectual, haciendo jurídicamente imposible cualquier reclamo de su parte. La revelación pública de la traición tuvo consecuencias sociales duraderas. En Puebla, ciudad pequeña donde todos se conocen, Roberto se convirtió en persona non grata en los círculos sociales que frecuentábamos. Las invitaciones a eventos cesaron, las asociaciones profesionales fueron canceladas, incluso los amigos en común empezaron a evitarlo. Melissa enfrentó un destino similar. La Asociación de Promotores de Eventos no la expulsó oficialmente. Eso tomaría años de proceso burocrático. Pero la reputación destruida fue un castigo más efectivo. Clientes cancelaron contratos, proveedores exigieron pago por adelantado, colegas profesionales comenzaron a cuestionar su credibilidad. 6 meses después del enfrentamiento público, Roberto apareció en la puerta de mis restaurantes. Delgado, mal vestido, con la apariencia de quien no ha dormido bien en semanas. Pidió hablar, intentó explicar que nunca fue su intención herirme, que las cosas se salieron de control. Roberto, dije con calma, me robaste 3 años de vida y 15 años de recetas. No fue descuido, fue un crimen planeado. Él intentó apelar a nuestra historia, los hijos, los años felices, la posibilidad de reconstrucción. Pero hay traiciones que son irreparables. No se trataba solo de adulterio, era una violación a mi identidad profesional, un robo a mi esencia creativa. Hoy, 1 año y medio después de descubrir la traición, mi vida se ha estabilizado en una nueva normalidad. Los restaurantes prosperan más que nunca, la publicidad involuntaria del escándalo aumentó mi fama. Los clientes vienen específicamente a probar las verdaderas recetas originales de la chef Fernanda Castillo. Roberto trabaja en una empresa de catering de tercera categoría, preparando comida para eventos corporativos básicos. Gana en un mes lo que yo facturo en 3 días. Melissa se mudó a Guadalajara, intentando reconstruir su carrera lejos de las consecuencias en Puebla. Los procesos legales aún siguen su curso, el sistema judicial mexicano es lento, pero metódico. Mi abogado estima una victoria total en 6 meses más, con una indemnización sustancial por daños morales y materiales. Las cicatrices emocionales sanan poco a poco. Todavía siento dolor al recordar los años vividos en una mentira, pero he aprendido que algunas experiencias, por más amargas que sean, nos vuelven personas más fuertes. Como esos condimentos picantes que arden al primer bocado, pero realzan el sabor del plato entero. Mis hijos, ahora de 12 años, entendieron la situación de forma gradual. Les expliqué que a veces los adultos cometen errores graves, y que la verdadera familia no se define solo por el ADN, sino por el respeto y la lealtad. Visitan a Roberto cada 15 días, pero viven conmigo a tiempo completo. La lección más importante que aprendí, subestimar a una mujer que transformó su pasión en profesión es una receta segura para el desastre. Roberto conocía a la chef dedicada y a la esposa cariñosa. Descubrió demasiado tarde a la estratega implacable que habita en toda mujer traicionada. Mi venganza no fue una explosión emocional, fue una sinfonía cuidadosamente orquestada, ejecutada con paciencia y precisión quirúrgica. Como el mejor mole poblano, que exige tiempo, técnica y los ingredientes correctos para alcanzar la perfección. Roberto apostó a que yo sería una víctima silenciosa. Perdió esa apuesta de la forma más costosa posible. Hoy, cuando sazono mis platos, recuerdo que la vida,
como la cocina, exige un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo amargo, lo suave y lo picante. Roberto fue el ingrediente amargo que casi arruina mi receta de vida. Pero una chef experimentada sabe cómo corregir el sabor sin desperdiciar todo el plato. La venganza fue servida a la temperatura exacta, ni demasiado caliente como para ser impulsiva, ni demasiado fría como para ser cruel. Fue justicia pura, sazonada con paciencia y cocinada a fuego lento con la determinación femenina.